En este video vamos a ver un ejemplo de cómo introducir datos desde teclado. Es decir, le vamos a pedir al usuario algún dato, ya sea numérico o un texto, y lo vamos a utilizar para dibujar unas figuras sencillas. En este caso, Python utiliza la instrucción input para introducir un dato. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un cuadrado, si quisiéramos dibujar un cuadrado en la tortuga y quisiéramos que el usuario fuera el que definiera el tamaño de cada uno de los lados del cuadrado, pues lo podemos hacer directamente pidiéndoselo al usuario. En este caso, por ejemplo, podríamos declarar la variable longitud del lado, longitud lado, y para pedírsela al usuario, en primer lugar tendremos que usar la instrucción input. La instrucción input la escribimos así, y el único argumento que lleva input es una cadena de texto que corresponde a un mensaje que se le va a enviar al usuario para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. En este caso vamos a decirle al usuario que introduzca la longitud, número entero, del cuadrado. Si lo dejamos así, el usuario puede introducir un dato, el cual se va a asignar a la variable longitud lado. Pero cuando el usuario introduce un dato por teclado, es de tipo cadena, de tipo string. Entonces la computadora, en este caso Python, no puede realizar operaciones con ese tipo de dato. Necesita, en este caso, para utilizar las funciones de la tortuga, para dibujar el cuadrado, necesitamos que sea de tipo entero. Entonces, ya que tenemos el dato del usuario, hay que pasarlo, digamos, se le llama castear a un tipo de dato entero. Para esto utilizamos la instrucción int, y entonces encerramos entre paréntesis el input. Con este dato ya sabemos de qué tamaño debe ser el cuadrado. Entonces vamos a dibujarlo ahora. Vamos a ponerle aquí for i in range. Ya sabemos que aquí son 4 lados. Primero debemos decirle que dibuje. Ahora, en lugar de meterle aquí al forward, en lugar de meterle directamente un número, pues le metemos la longitud que el usuario introdujo. Hay que recordar aquí que antes de hacer cualquier cosa con la tortuga, pues hay que hacer la importación y pasárselo a una variable t o el nombre que nosotros queramos. Y entonces podemos usar t.forward. Luego hacemos un giro de 90 grados y listo. Entonces aquí podemos ver que estas dos instrucciones están dentro del for. Cuando digo que están dentro del for, significa que se van a ejecutar en cada una de las iteraciones del for, como ya lo hemos visto en otros ejemplos. Si yo le pongo, aquí por ejemplo utilicé un solo tab. Si yo le pongo al primero tab y al segundo le pongo 2 espacios o 4 espacios, ya no va a ser exactamente lo mismo. Y aquí se ve, aquí me está partiendo únicamente la primer instrucción. Aquí se ve dónde termina el bloque de instrucciones del for. Entonces me va a marcar un error porque, aunque se vea exactamente la misma indentación, en realidad al primero le puse un tab y al segundo le puse como 4 espacios. Entonces vamos a ver cómo me marcaría este error. Entonces yo aquí me voy. Primero, si está mi programa en otro disco, en otra unidad, pues le pongo el nombre de la unidad, 2 puntos, y enter, y ya se me pasa al disco. Entonces, para cambiar de directorio simplemente le damos cd
Aquí si necesitamos ver cómo es el camino, podemos darle dir y ya sabemos, aquí nos da cuáles son todas las carpetas que tenemos en este de aquí. Entonces, en mi caso, pues está en la carpeta, ahora voy a borrar, está en la carpeta Magic y escritorio. Ahí estoy dejando mis programas. Entonces, aquí vamos a poner Python y el nombre de mi programa, que en este caso le puse figuras.py. Para autocompletar, aquí se ve que nada más pongo dos letras y luego se completa la palabra. Para autocompletar basta con ponerle tab, y si si agarra el nombre completo, si lo identifica, pues lo va a autocompletar. Y aquí dice precisamente que hay un error de indentación. Entonces, para arreglar este error, siempre debemos tener exactamente el mismo espacio entre una instrucción y otra dentro del mismo bloque de instrucciones. Entonces aquí yo le puse un tab y al segundo le voy a poner un tab. Lo voy a guardar y vamos a ver cómo ya no me marca ningún error. Ya no me marcó ningún error. Entonces ahora yo puedo introducir el tamaño del cuadrado. Aquí, por ejemplo, le puedo dar 50 y ya me dibujó el cuadrado de 50. Se salió del programa porque me faltó ponerle un input aquí, simplemente para decirle al usuario que dé enter. Presione enter para salir. Voy a guardar y ahora sí vamos a... Le doy 50 y ya se generó el cuadradito. Para salir, pues presionamos enter acá. Si le quiero dar un tamaño más grande, pues le voy a poner, por ejemplo, 250 y me va a dibujar un cuadrado más grande. Y entonces ya el usuario puede decidir de qué tamaño debe ser el cuadrado. Esto de la indentación también es importante en los archivos. Si no hay un bloque de instrucciones, como en este caso el for, entonces todas las instrucciones deben ir en primer lugar deben ir en la primera columna, por decirlo así. Si yo aquí pongo, por ejemplo, esta que es longitud lado, si le pongo un espacio y lo guardo, me va a marcar un error de indentación. Ahí está, me está diciendo que en la línea 5, que es esta de aquí precisamente, hay un error de indentación. Aquí dice indentation error, que se esperaba que hay una indentación no esperada, ahí dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se debe tener mucho cuidado en Python, y esto nos va a permitir, para aprender en otros lenguajes a programar, que tengamos nosotros el hábito de tener una buena indentación.